Bienvenidos, iglesia, amigos, amigas, todos los que os habéis conectado en esta mañana de domingo 13 de septiembre. Esta semana ha empezado la nueva temporada. Sabemos que el curso escolar marca el inicio de la nueva temporada, más que en enero incluso. También en la vuelta de las vacaciones, pero estamos viviendo una época tan extraña, una época tan confusa, con tanta incertidumbre, que todo parece que está cambiado, ¿no? Y no vamos con el paso normal. Pero bueno, después de haber escuchado estos testimonios, de haber cantado estas canciones, sabemos que el Señor está con nosotros, que va delante de nosotros. Y si algo ha quedado claro y sigue quedando claro, es que nosotros vemos la vida de una forma diferente, caminamos de una forma diferente, afrontamos las circunstancias de una forma diferente. Y es por eso que vamos a sumergirnos directamente en la palabra. Creo que el Señor nos está hablando en esta mañana y nos quiere seguir hablando. Y para eso vamos a leer en Hechos, capítulo 4, versículos de 5 a 13. Estamos en un contexto en el inicio de la iglesia. Pedro y Juan han realizado un milagro en el nombre de Jesús, han sanado un cojo de nacimiento, se ha causado un gran revuelo y por eso la clase dirigente religiosa los han citado para ver qué ha pasado, ¿no? Y aquí tenemos el texto bíblico que dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén las autoridades, los ancianos y los maestros de la ley. Estaban presentes Anás, que era sumo sacerdote, Caifás, Juan Alejandro y todos los miembros de la clase sacerdotal dirigente. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién habéis hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: jefes del pueblo y ancianos, hoy ha sido curado un enfermo y se nos pregunta quién lo ha curado. Pues bien, habéis de saber, tanto vosotros como todo el pueblo, que este hombre se encuentra ahora sano ante vuestros ojos, gracias a Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado. Él es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, pero que ha resultado ser la piedra principal. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, este texto, esta historia da para tanto, da para estar varios días comiendo juntos, comiendo palabra. Pero bueno, quiero solamente centrarme en un aspecto de este texto. Y es que somos diferentes. Y a veces me da la impresión de que estamos tratando de pasar desapercibidos cuando deberíamos estar brillando intensamente. El texto que hemos leído nos da claves que no debemos ignorar ni por un minuto si realmente queremos diferenciarnos de las estrategias, de la historia, de las formas de una empresa, de una peña, de un equipo de fútbol o de un partido político. Porque la palabra nos enseña que sí, que somos diferentes, para que el mundo reaccione con asombro al escuchar nuestras palabras y ver nuestras obras, que lo que marca la diferencia es que no venimos en nuestro nombre, ni en el nombre de una religión, ni de una creencia, ni de una iglesia, sino en el nombre de Cristo, el Salvador de la humanidad, el libertador de los hombres. Así que vamos a dividir por puntos este mensaje. El primero es diferentes. Hemos leído: cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. Somos diferentes, sí, y la Biblia recoge esta diferencia del mundo que nos rodea de forma constante. Un precioso testimonio de ello es el de Caleb. Leemos en Números, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad, yo lo introduciré en la tierra a la cual él fue y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Ay, qué historia! Vamos a centrarnos por un momento en él. Junto a Josué fue a examinar la tierra prometida en la que fluía la leche y la miel. Ningún enemigo, por muy peligroso que fuera, y ninguna ciudad fortificada, por muy indestructible que pareciese, harían dudar a este hombre de que Dios cumpliría su palabra. Sin embargo, el resto del pueblo no pensaba así, y se quejaron, prefiriendo apedrear a sus líderes. Ya estaban a punto de hacerlo.
y volver antes a la esclavitud en Egipto, preferían todo eso que confiar, como Moisés les pedía, en que Dios les entregaría la tierra. Sin embargo, Caleb mostró un espíritu diferente y fue, junto a su compañero en la batalla y en la fe, Josué, los únicos de su generación que recibieron las promesas de Dios. Sí que hay diferencia entre el que confía, el que sirve y el que vive para Dios, con el que no camina bajo la cobertura divina, claro que sí. El profeta Malaquías lo expresa con especial concreción y detalle. En Malaquías 3, 17 a 18 leemos: En el día que yo preparo, ha dicho el Señor del universo, ellos serán para mí un especial tesoro. Entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Apreciamos la diferencia entre nosotros, hijos de Dios, hechos justos por la gracia y el amor de Dios, y aquellos que no han conocido a Jesucristo? ¿Cuál es realmente esa diferencia? En palabras de Juan el Bautista, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego, Lucas 3:16. Y nadie que haya sido bautizado de esa manera podrá vivir una vida como si no hubiera pasado nada. Eso es imposible. Pero vivimos en tiempos en los cuales, en esta parte de Occidente, la Iglesia en general ha entrado en una dinámica que se mueve al ritmo de un mundo que casi marca sus pasos. Ahora acabo de tener un encuentro con mi gran amigo y hermano, pastor Claudio Pagura, y hablábamos precisamente de eso porque él se mueve y lo conocemos aquí en nuestra congregación, en nuestra comunidad, y bueno, tenemos una relación muy personal, preciosa. Él está haciendo una obra tremenda en uno de los lugares más violentos de su ciudad, en Rosario, Argentina, pero ha visto cómo el Señor se ha movido y la violencia que había allí, que había disparos todos los días, que había muertos, que había, bueno, una comunidad aterrorizada. Ha visto cómo el Señor ha derramado su gracia y cómo ha traído paz a ese lugar, tanto que prácticamente, bueno, los medios ya no tienen de qué hablar. Si tienen que hablar es algo bueno, y inauguraron no hace mucho la Plazoleta de la Paz, en uno de los lugares más violentos de la ciudad, ¿no? Y estaba hablando con Claudio, ¿no?, de cómo nos agarramos a las cosas, cómo echamos raíces en este mundo. Y bueno, formamos parte de esa dinámica, ¿no? Acumular bienes materiales, llevar una vida tranquila y cómoda, asegurar el futuro de nuestros hijos, aunque para eso hipotequemos nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida. Huir de los problemas que no nos afecten directamente, ocupar el tiempo en cosas que no edifican para nada. Hemos entrado en esa dinámica y esto nos lleva a una pregunta muy comprometedora. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia en este Occidente autosuficiente y ahora en profunda crisis por la pandemia que estamos sufriendo? ¿Dónde? Mientras mueren cada día miles de niños de pobreza extrema, mientras asesinan a muchos cristianos en otros países, mientras mujeres son lapidadas por no obedecer las injusticias del hombre, y mientras se trafica con fines sexuales o laborales con seres humanos, siendo los niños y las mujeres los más afectados, usando literalmente esclavos, por ejemplo, para hacer el chocolate que nos comemos tranquilamente en casa, o con jóvenes engañadas en sus países de origen que las traen aquí para prostituirlas en nuestras calles. ¿No se escucha la voz de los perdidos clamando por justicia, paz y libertad? ¿Es la Iglesia una luz lo suficientemente cegadora como para estar asombrando al mundo que la rodea con su testimonio de la gracia y la misericordia de Dios? ¿De verdad podemos llegar a creer que no hay diferencias claras e incluso perturbadoras para el mundo entre los hijos de Dios y aquellos que no lo son? Esto nos lleva al segundo punto. Dispuestos. Dice Primera de Pedro 3, 15, 16. Glorificar en vuestro corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones. Pero eso sí, hacedlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que sean avergonzados los que se burlan de vuestra buena conducta cristiana. Madre mía, podríamos escoger decenas de textos a lo largo y ancho de la palabra que nos muestren lo que realmente distingue a un siervo de Cristo y otro que no lo es. Pero estos versículos, en la primera carta de Pedro, nos sirven de guía práctica y nos ofrecen una estructura más bien básica
pero profunda y clara de estas diferencias. Primero, la diferencia radica en que el corazón de aquel que ama a Cristo lo glorifica de forma constante, incluso en las pequeñas decisiones. Siempre busca el consejo de Dios para su vida. Y esto afecta la integralidad de toda su vida, lo grande y lo pequeño, el tiempo, los propósitos y las metas. Primero, el corazón de aquel que ama a Cristo lo glorifica en todo. Segundo, la diferencia está en que el creyente no huye de los momentos delicados en los cuales se le pregunta acerca de su fe, ni se escuda detrás de conductas ambiguas, sino que espera con deseo ese momento, porque es consciente de que puede llevar a otra alma a los pies de la cruz, y que otra persona amplíe más el número de esta gran familia de la fe. Así que segundo, la diferencia está en que el creyente no huye de los momentos delicados cuando se le pregunta acerca de su fe. Tercero, la diferencia está en que el cristiano, así como él mismo no ha sido forzado ni obligado a aceptar a seguir a Jesús, con el mismo amor y con la misma misericordia con la que nos ha llamado Jesús, que trataba a las personas con tanta compasión, con tanta ternura, con tanta comprensión, pero con verdad y firmeza, debe tratar a los demás, no imponiendo, sino simplemente amando. Ahí está otra diferencia. Si no hemos sido forzados, no forcemos y seamos tiernos, pero firmes. Otra diferencia está en que el cristiano tiene limpia la conciencia, es decir, el cristiano sabe que su corazón, a pesar de sus limitaciones, está cautivo. Y bien cautivo en la mente de Cristo. Si sabemos de qué pecojeamos, si no hace falta que nadie nos lo diga, si sabemos de qué pecojeamos. Pero estamos sometidos al Señor y estamos cautivos por su palabra. Y esto nos salvaguarda de mucha maldad. Así que también el cristiano tiene limpia la conciencia. Y por último, la diferencia también está en que nuestro propio comportamiento como cristianos, con corazones que glorifican a Cristo, que enfrentan las preguntas que se les hacen con respecto a sus creencias, con un deseo evidente de mostrar su fe, que tratan a los demás con un cariño y un respeto fuera de lo común. Ese cristiano que tiene limpia la conciencia, que le impide mentir, robar, calumniar, criticar despiadadamente, humillar, insultar y faltar el respeto a nadie, ese comportamiento hace avergonzar a un mundo sujeto a la esclavitud de la corrupción. Por eso dice Pedro, glorificad a vuestro corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones, y hacerlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. ¿Para qué? Para que sean avergonzados los que se burlan de vuestra buena conducta cristiana. Así que, segunda de Pedro 1:4, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, ¿vamos a decir que no hay diferencia? Nosotros somos la sal de la tierra. Nuestra hermana Elena lo decía el otro día, la sal de la tierra. Dios no nos dice que seamos sal, sino que somos sal. Es más, nos dice que si no ejercemos como sal, no valemos para nada, solo para ser echados fuera y ser pisoteados por los hombres. Porque ¿quién puede recibir un tesoro y gastarlo en sí mismo cuando está rodeado de personas que están muriéndose literalmente de hambre y claman por migajas de pan? ¿Quién puede estar vestido con las mejores ropas y dejar morir de frío a toda persona que clama por ropa aunque esté sucia y raída? ¿Quién puede vivir rodeado de amor, abrazos, cariño, reconocimiento y respeto cuando los demás están siendo humillados, pisoteados, ignorados y expulsados, huérfanos de padre y madre y perdidos en un mundo oscuro? Pues los discípulos de Jesús tenemos mucho más que ofrecer, mucho más que eso. El pan de vida, el agua de vida, ropajes limpios y puros y la gracia de Dios que trae salvación, libertad y esperanza de vida eterna. El Señor nos demanda lo mismo que a los apóstoles. Nos demanda lo mismo cuando, después de libertarlo de prisión, le dijo: id y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20. Porque aunque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Así que sí, somos diferentes. Y sí, estamos dispuestos. Y sí, todo lo queremos hacer en el nombre de Jesús. Así que no es nuestra vestimenta, ni nuestro carisma, ni nuestras buenas palabras, ni nuestras buenas intenciones, ni nuestras actividades.
no es nuestro conocimiento, ni la buena imagen que podamos dar al mundo. No es el número de una congregación, ni las estrategias para hacerlo crecer aún más. No es un local bien edificado, espectacular, con reuniones dominicales, con buena música, con una comunión agradable, un mensaje bien expresado. No, no es nada de esto lo que nos hace diferentes. Es el poder de Dios en nosotros. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló. Es el poder de Dios en nosotros, como Esteban, como Pedro, los apóstoles, como tantos y tantos hermanos y hermanas, a lo largo de la historia es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. En Etiopía, en un lugar llamado Sebeta, a varios kilómetros de la capital de Addis Abeba, fui a visitar una iglesia que está en mitad de un lugar terrible, un lugar arrasado por la pobreza extrema, la sequía, la brujería y musulmanes radicales, es decir, todas las papeletas para vivir una vida tremenda, en tensión y una vida muy difícil. Pero cuando yo llegué a ese lugar y vi al pastor que está dirigiendo todo el proyecto con ese equipo tan precioso de personas, un hombre bajito, un hombre aparentemente sin carisma para lo que sería nuestra iglesia en Occidente, ¿verdad? Y sin embargo, un hombre que cuando se me acercó con esa sonrisa de gracia y me dio la mano, quebrantó mi corazón profundamente. Un hombre que en el momento que se acercó a mí con el equipo de personas precioso que tenía, ya no quise hablar más, solo escuchar y aprender, porque allí estaba Jesús, caminando entre el infierno, construyendo el reino de los cielos. Así que este hombre dedicó muy poquito rato a contarme lo malo del lugar y mucho tiempo a contarme lo bueno. Es justo lo contrario a lo que hacemos muchas veces aquí. Dedicamos mucho tiempo a contar lo malo y a veces dedicamos algo a lo bueno. Y después de contarme cómo el Señor había levantado esa iglesia, cómo estaban dando un testimonio tremendo, llenos del Espíritu Santo, eso él no me lo decía, eso lo estaba viendo yo, y cómo muchos musulmanes no solamente estaban dejando de atacarles, sino conociendo a Jesús como su Señor y Salvador, y hablando también de cómo cuando llega la sequía se ayudan unos a otros, y cómo se cubren en amor, y cómo comparten lo que tienen. Ese impacto del Evangelio vivido y experimentado. Después de contarme todo eso, y estar mi corazón profundamente quebrantado, este hombre se puso de rodillas delante de mí, con todo su equipo de personas, y dijo, por favor, ora por mí. Y yo dije, eres tú quien tienes que orar por mí. Pero bueno, para él era un privilegio, ¿no? Que un hermano que venía de fuera orara por él. Y yo dije, bueno, ¿por qué quiere que ore? Le hablaba de usted, aunque en inglés no hay diferencia. Y me dijo, para que el Señor nos siga dando valentía para predicar el Evangelio. Fijaos qué oración. No pidió por más alimento, no pidió porque el Señor lo librara de la violencia, no pidió por ropa, no, porque el Señor los está cubriendo. Él sabía que si ellos seguían teniendo valentía, llenos del Espíritu para seguir predicando el Evangelio, todo lo demás vendría. Pero sobre todo verían vidas transformadas. Ahora es una iglesia de cientos de personas. Así que oré por él. Y me mostró una vez más que el Señor está vivo y que quiere seguir usándonos en el lugar en el que estamos. Solo tenemos que ser conscientes de que somos peregrinos en esta tierra y estar dispuestos a ser usados por Él. Es ese poder en el nombre de Jesús, el que levanta de muerte a vida, el que rescata de las tinieblas y lleva a la luz y hace justos y bien recibidos en el seno del Dios Padre a los que creen en Jesús. Y es por eso que somos diferentes, porque dice Colosenses 3:17, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo que hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como Pedro y Juan, hombres sin cultura y sin instrucción, que pudieron hablar con tanta convicción, con tanta seguridad, que aquellos que tenían delante, quizás los más cultos y preparados de su sociedad,
Los más sabios, los guías del pueblo, los maestros de la ley, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. Si hay algo que debiéramos desear, es que los demás puedan decir de nosotros que estamos con Jesús. Entonces será evidente que somos diferentes. Creo que esa debe ser nuestra oración en esta mañana. Creo que esa debe ser nuestra oración. Que el Señor nos llene de su gracia, de su Espíritu Santo, para poder actuar en este tiempo tan difícil, que podamos ser pacificadores, que podamos ser personas con un mensaje claro, que podamos ser tiernos, que podamos ser justos, que tengamos siempre palabra en este tiempo de dificultad y de incertidumbre, y que los que nos rodean puedan asombrarse y decir, estos están con Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. No es un domingo cualquiera, es hoy. Domingo 13 de septiembre. Hoy es día para ser tocados por ti. Hoy es día de agarrar esta palabra y tatuarla en nuestra alma. Hoy es día, Señor, de escuchar tu voz, de disponernos delante de ti para que podamos ver tu gloria. Hoy, Señor, ayúdanos. Sabemos que es un proceso de vida. Sabemos que si iniciamos este camino o ya estamos en este camino y queremos fortalecerlo, Señor, sabemos que es un proceso, pero sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra. Queremos que otros se asombren por ti. Úsanos para ello, Señor, y que al finalizar cada día podamos decir gracias, Señor, porque te hemos visto en lo pequeño, te hemos visto en lo grande, te hemos visto allí, te hemos visto aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.